Acompañan en esta tercera sesión, en esta y última sesión del seminario Mujeres no Mercancía. En esta ocasión nos acompaña José Carmen García Mendiola, es maestro en Derecho, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien cuenta con maestría en Derecho Penal. Parte de su formación académica es ser capacitado en materia de trata de personas por la ONU, capacitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a través del Buró Federal de Investigaciones en crímenes contra menores en materia de trata de personas, además de que este se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría General Regional de Morelia y actualmente titular de la Unidad de Atención de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Bueno, tienes la palabra. Nos indicas la dinámica a la cual quieres trabajar. Pues de parte del staff de Pañuelos Rosas se hace la recomendación de mantener apagado su cámara y su micrófono, esto para evitar interferencias y poder tener una mejor conexión a lo largo de esta sesión. Sin embargo, si gustas hacer algún cambio en la dinámica, ya sea en este momento o al final de la sesión, pues estamos a lo que nos digas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco primeramente la invitación a su servidor de participar en este seminario que organiza Pañuelos Rosas en el tema de las mujeres no son mercancía. Creo que este momento es trascendente porque es en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, donde aplaudo estas acciones de poder compartir ciertas experiencias, ciertos conocimientos y que también ustedes puedan aportar ciertas experiencias o ciertas interrogantes hacia nosotros. En este caso, el día de hoy que nos tiene reunidos, agradezco a las personas que están conectadas. Realmente las personas que están conectadas es porque realmente les interesa este tema y ese es el comienzo de poder prevenir, poder erradicar los delitos de trata de personas que tanto flagelan la dignidad humana de las personas. Entonces yo aplaudo esta acción de Pañuelos Rosas. La verdad es que estoy muy complacido por la invitación y a nombre del maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado, y de la maestra Janet Martínez Mondragón, que es nuestra fiscal especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión, la cual pertenece y está adscrita a esta unidad de atención de trata de personas, la cual su servidor tiene a cargo. Prácticamente tengo 1 año y medio en la unidad. Y bueno, este momento nos permite también, como bien comentaba la ONU al momento de decretar el Día Mundial contra la Trata de Personas, es hacer conciencia a todos los estados miembros de la ONU, a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los estados, a todas las instituciones, a todos como sociedad en general, porque unidos todos y todas podemos contribuir para erradicar la trata de personas. Y bueno, sin más preámbulo, como bien nos lo comentaba nuestra compañera que me hizo el gran favor de presentarme, pues vamos a respetar la dinámica que ellos tienen establecida, me parece muy adecuada. Vamos a permanecer con las cámaras cerradas, como decía, los micrófonos cerrados. Voy a tratar de ser muy preciso, muy concreto. Quiero comentarles que los delitos de trata de personas que están establecidos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, su protección y su asistencia, la verdad es que tienen 126 artículos, son muy extensos. Los tipos de los delitos, los elementos, los medios, los fines, son muy amplios. Se necesita, la verdad, analizar profundamente cada uno de estas meticulosamente cada una de estas particularidades del delito. Pero bueno, el tema que nos convocó y a lo cual me voy a abocar, que me hicieron favor de invitarme, es para conocer los protocolos o instrumentos de atención que existen en México y en Michoacán y qué hacer en caso de alguna detección de trata.
Sé y quiero también felicitar a las compañeras ponentes que participaron en la primera sesión, el día 4 de agosto, el día 11, a Carla de la Cuesta y también a la participante del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, porque bueno, es muy admirable su participación y sobre todo que nos deja mucho para seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos para este tema. Decirles que su servidor vamos a establecer una dinámica, primeramente a referirnos qué es la trata de personas, pero hacer una comparativa también como ciertos mitos o palabras que ya están en desuso, como trata de blancas, ciertos temas sobre que se confunde la trata de personas con tráfico de personas, analizar también cuáles son las autoridades que están involucradas en este tipo, porque dentro de los protocolos e instrumentos que tenemos obligación de cumplir y garantizar, hay muchas instituciones, la verdad es que hay muchas que están involucradas y que tienen una obligación para contribuir a la prevención, investigación y sanción, protección y asistencia de las víctimas. Vamos a analizar muy brevemente ciertas modalidades, las 11 modalidades, algunos otros tipos de delitos que también tiene la propia ley general en la materia, que a partir de ahora me voy a permitir comentar que resumir la ley general en la materia de esta manera, porque como les comentaba es un nombre muy extenso, pero para precisarlo sería la ley general en materia de trata de personas, también ciertos temas de identificación y detección de alguna víctima, situaciones de vulnerabilidad, medios o mecanismos de control para las víctimas que luego tienen los tratantes, también qué obligaciones tiene el Ministerio Público, cómo es el proceso penal rápidamente, porque también existe una obligación de investigación por parte del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado, pero también a partir de que nosotros ejercitamos acción penal, también el órgano jurisdiccional como el Poder Judicial toma también parte de estos temas. Y bueno, ciertas otras temas que vamos a apreciar de manera concreta para dar puntual cumplimiento a este encuentro, y que de lo cual vamos a permitirme yo compartir pantalla, si me permiten un momento, por favor, para hacer la presentación. Totalmente. Si me ayudan a precisarme que ya se vea la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como les comentaba, trataré de ser muy breve. La verdad, estos temas son muy, muy extensos. Decirles que su servidor ha tenido la oportunidad de trabajar coordinadamente con la Organización de las Naciones Unidas en México, y que esto nos ha permitido adquirir cierto conocimiento. Hemos recibido capacitación puntualmente con ellos y también hemos recibido invitaciones por parte de ellos para compartir buenas prácticas con otros estados de la República. Y esto lo hago a referencia porque la ONU tiene un papel trascendente en este tema de los derechos en materia de trata de personas, porque bueno, como todos sabemos, en el año 2013, la Asamblea General de la ONU estableció el día 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, con la finalidad de hacer concientizar a la situación que viven las víctimas y promover y difundir y proteger los derechos humanos. Entonces, en este tema, el delito de trata de personas, pues ya que representa una grave amenaza a nivel global, nacional y estatal, contra los derechos humanos de las víctimas. Esos delitos es como la dignidad, el desarrollo de la personalidad, la salud, la integridad física, psicológica e incluso hasta la propia vida. Entonces, es trascendente este papel de la ONU. Vamos también a comentarles cuál es la normatividad aplicable
La verdad, como comentábamos, de protocolos o instrumentos internacionales, tenemos muchas normatividad aplicable. Bueno, en este tema, lamentablemente, creo yo, y siempre lo he dicho, en estos temas de delitos, creo que nos hace mucha falta aún más por avanzar en temas de legislación, que también el Poder Legislativo juega un papel importante para estos temas de trata de personas. Ojalá, ahora que se van a cambiar las legislaturas, tanto a nivel estatal como sobre todo a nivel nacional, se puedan establecer ciertas reformas a ciertas acciones que se pueden implementar dentro de la normatividad, porque de hecho nosotros como ente investigador o un organismo investigador necesitamos basarnos en la normatividad aplicable, actuar conforme a derecho y al debido proceso. Y bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es parte trascendente. En el proceso penal, vaya, del 16 al artículo 22, está establecida todas las reglas y procedimientos del sistema penal acusatorio. Que no olvidemos lo importante del primero constitucional, también el artículo cuarto constitucional, la igualdad entre el hombre y la mujer, etcétera, pero también el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que ya también he escuchado a nuestras ponentes anteriores hablar del protocolo, que básicamente de ahí emana nuestra legislación actualmente vigente en México, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se denomina la CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Belén do Pará, la actual ley vigente, que es la que yo les comentaba, que es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas, y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que también nos marca ciertos derechos que tienen las víctimas, ciertas garantías procesales que debemos de garantizar. También el Código Penal Federal y la demás normatividad aplicable. Lo cierto es que hay muchísimos protocolos, muchísimos instrumentos, pero vamos a ir platicando también uno a uno y desmenuzándolos también de una manera que pueda ser entendible y digerible para todos. Decirles que México está considerado como un país de origen, tránsito y destino. Las víctimas de trata, desgraciadamente, son en su mayoría mujeres, niños, niñas, personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de migración, y que eso representan grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, realmente este fenómeno de la trata de personas pues afecta más a este tipo de grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, hay factores socioeconómicos, sobre todo culturales en los temas indígenas, donde influye para que las víctimas se vuelvan potencialmente más susceptibles de estos temas tan lamentables. Quiero decirles antecedentes de la trata de personas, realmente la modalidad más antigua que muchos tienen presente, que muchos han hablado, es el tema de los antecedentes sobre el esclavismo, que viene sobre el tema donde comercializaban a las personas con motivo para trabajar, en tema del siglo XV al siglo XIX, y pues bueno, eran con fines de explotación sexual principalmente también, ¿no? La servidumbre o trabajos forzados principalmente, ¿no? Bueno, también algo que ha venido y que todavía he escuchado, muy lamentable, que muchas personas que son servidoras o funcionarios públicos todavía hablen de trata de blancas, o hasta abogados, o etcétera. Y bueno, lo digo lamentable porque nosotros como autoridades pues tenemos una obligación de estar a la altura de las circunstancias y llamar a las cosas como se deben de llamar. Sobre todo porque si desconocemos las palabras básicas de estos temas, pues creo que no estaríamos en una situación de poder atender debidamente estas situaciones tan graves. Y bueno, la trata de blancas, pues es un término ya en desuso incorrecto. Lo correcto es ahora hablar sobre trata de personas. Y bueno, la trata de blancas en un momento dado sí se denominó, se llamaba de esta manera, o lo consideraban así, porque en los países, sobre todo europeos, de origen europeo, comercializaban mujeres en su mayoría blancas, con fines de explotación sexual. Entonces, por eso se denomina trata de blancas en su esencia, y también era un tema del siglo XV al siglo XIX. Entonces, ahora ya estamos en otro siglo,
en otras circunstancias donde cualquier persona o cualquiera de nosotros podemos ser víctima de trata de personas. Lamentablemente, no importa el estatus social, a qué nos dediquemos, todos podemos ser víctimas de trata de personas y eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, hablamos el tema de la convención, muy importante, donde se aprobó todo esto que le estoy comentando, que es el protocolo de Palermo. La verdad es de que hasta ese momento, a nivel internacional, se metió el protocolo de Palermo. Digo hasta ese momento porque creo que la trata de personas ha existido desde hace muchos siglos, entonces creo que afortunadamente ya estamos con una legislación internacional y también un instrumento internacional y una legislación nacional, pero creo que tenemos que avanzar más rápidamente en estos temas legislativos para que las instituciones también avancemos en un tema de investigación y también la autoridad que imparte justicia, pues esté a la altura también de las circunstancias, ¿verdad? Lo cierto es que tenemos ya esta asamblea donde tenemos nuestro protocolo de Palermo. En esa convención también se hablaba sobre el tráfico de personas. Y digo, también hago mención porque en esa convención se hablaba de trata de personas y tráfico de personas, y también personas todavía siguen manejando el tema de tráfico de personas. Lo cierto es de que no es lo mismo. Lo cierto es de que en esa convención se habla del protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y en el otro es el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Entonces es muy, muy diferente y bueno, el tráfico lo denomina este protocolo como la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir con los requisitos legales o administrativos, con el fin de obtener directo o indirectamente un beneficio u de otro orden material. Entonces, esto quiero dejarlo presente porque es totalmente diferente. Aquí tenemos prácticamente quise mostrarles esta ilustración, donde, bueno, en un tema de trata, el pase fronterizo es regular, ilícito, puede ser ilícito o ilegal, puede ser con documentos legales o ilegales, pueden ser documentos que estén retenidos por parte del tratante, una coacción o una explotación repetida, constante, permanente, un movimiento restringido de su control, de su libertad de movimiento, y puede ser una persona, ¿no? O varias personas. En cambio, con tráfico, pues un paso fronterizo ilícito, en esencia debe ser un cruce fronterizo ilícito. La trata no necesariamente puede ser un cruce fronterizo, puede ser ahí trata interna, que vamos ahorita a platicar sobre ese tema, y trata externa. Documentos ilegales o falsos, también hemos tenido casos donde se da estos temas de que utilizan documentos falsos, alteran la identidad de las personas. También el tema de tráfico de personas es voluntario. Es de una manera donde una persona decide trasladarse de un país a otro. Todos sabemos que México es un cruce de migrantes que van hacia los Estados Unidos. Y bueno, en producto de un servicio de un movimiento. Y bueno, el delito no es contra una persona, el delito es contra un Estado por haber violentado los estándares internacionales sobre la regularización del cruce fronterizo. Tenemos el protocolo, como ya les comentaba, el protocolo de Palermo, porque bueno, se hizo en la ciudad de Palermo, Italia, en el año 2000, y donde ahí tenemos la primera definición de lo que es la trata de personas como se conoce hoy en día. El protocolo de Palermo pues lo ratificó el Estado mexicano el 25 de diciembre del 2003. Ahí en ese artículo 3, pues como les comentaba, viene el protocolo de Palermo. Aquí quiero hacer una precisión porque luego se escucha ciertos conceptos de trata de personas o ciertos medios o los fines no hay cambio ni variación. Pero decirles que el protocolo de Palermo se hizo, como les comentaba, en Palermo, Italia, y donde se publicó en otros idiomas, en inglés, en griego, en otros, en italiano, por supuesto, en otros idiomas, y por ende, cambian ciertas denominaciones. Por ejemplo, hay ciertos temas donde la legislación mexicana no tiene. Por ejemplo, los medios, como ahí especifica el rapto, el fraude, y esto lo comento rápidamente porque ya lo hemos visto anteriormente.
en las anteriores ponencias, pero sí quiero hacerlo precisarlo. Nosotros cuando vamos ante un juez de control a hacer una formulación de imputación o antes, o solicitar una orden de aprehensión, tenemos que especificar bien nuestra teoría fáctica, nuestra teoría jurídica, que en esta teoría jurídica viene la clasificación jurídica de que vamos a argumentar cuál es el hecho, cuáles son los medios, los fines que se implementaron para la trata, y lo tenemos que apegar a una norma, que en este caso pues sería la Ley General en materia de trata de personas, ya que les comentaba yo, que así lo vamos a denominar ahora. Entonces, sí decirles que no podemos utilizar ciertos verbos rectores del tema del delito, porque esto se hizo el protocolo para en otro idioma, con otras circunstancias, en otros, previendo el tema internacional. ¿Cuáles son los fines del protocolo? Ya como lo han comentado, bueno, es prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de trata, promover la cooperación entre los estados, principalmente. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? Ya como les comentaba anteriormente, la dignidad humana, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la vida libre de violencia, que es importante. Y bueno, decirles que, como les comentaba, el protocolo de Palermo se ratificó en el año 2003 y ahí viene y emana la primera ley en México. Si se dan cuenta, por eso les comentaba yo, que estamos muy, creo, retrasados en tema legislativo, lo digo con toda franqueza, pero también con mucho respeto, porque pasaron 4 años después de que se ratificó este mexicano para que se publicara la primera ley en el año 2007. Mientras tanto, mientras no hubiera un tipo penal de trata de personas, imagínense todas las personas que pudieron ser víctimas, ¿no? Y que no tuvieron un acceso a la justicia y que no se tipificó este delito como trata de personas, porque lo tipificaban con otros delitos como corrupción de menores, como, bueno, pornografía, que ya existía en ese momento, pero no como trata de personas. Entonces, cabe resaltar este tema trascendente porque, pues imagínense, pasaron 4 años para que la legislación a nivel federal se implementara el 27, en noviembre 27 del año 2007. Entonces, es importante aquí decir que el protocolo de Palermo es la base de este artículo 5 de esta ley, donde se especifica ya el tipo penal, que decía: comete el delito de trata de personas a quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para así para un tercero a una persona o por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder para someterla a explotada sexualmente, y algunas otras por ahí modalidades que especifica. Y estas, vemos por ahí los verbos rectores que están en los medios. Vemos, por ejemplo, el tema de los medios que se especifican ahí son provenientes del protocolo de Palermo, pero vamos a ver un cambio en la definición del delito de trata de personas del tipo penal, ahora cuando se abroga esta ley de trata de personas que se implementó cuando el 14 de junio del 2012 se emite ahora sí la Ley General para prevenir y erradicar los delitos de trata de personas, y ahora vamos a ver un tema de la definición de trata de personas mucho más amplia, donde ya vienen mayores modalidades. Sí quiero que, por ejemplo, vean esta definición, porque cambia mucho, varía mucho a la que actualmente tenemos. Entonces es importante tenerlo presente, porque la ley para prevenir y sancionar la trata de personas pues lo reduce, como dice, comete el delito de trata de personas, y viene la definición, pero ahorita vamos a ver más adelante la definición que se tiene y que actualmente tenemos. Entonces vamos a pasar. Pero antes de eso, quiero decirles que esta ley general, ahora ya vigente, amplió el tipo penal, las modalidades, pero también involucró a más autoridades involucradas para la prevención, investigación y sanción para la represión de estos delitos en la trata de personas. Pareciera que no, pero nosotros tenemos en el estado de Michoacán una obligación, nosotros como Fiscalía, de investigar, pero ahí, como ustedes pueden ver, cuáles son los integrantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas,
pues si se fijan, son bastantes, viene desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Desarrollo Social, Educación Pública, Turismo, la Procuraduría General de la República, bueno, ahora ya Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, el DIF, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Migración, algún representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3 representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos, entre otros que especifica la ley, pero a lo que quiero llegar es de que esta ley general, ya hay una comisión intersecretarial donde tienen como objeto, pues, definir y coordinar e implementar una política de Estado para la trata de personas, erradicarla, impulsar y coordinar en toda la República alguna vinculación interinstitucional para la prevención y sanción, vigilar los programas y acciones y tareas que se implementen, pero en esencia muchas contribuyen a la prevención. Entonces, que es un tema que, bueno, en este tipo de delitos creo yo, y siempre lo he dicho, es ojalá no ocurriera ningún caso. Lamentablemente, en muchos países, y en México no es la excepción, ha aumentado. Ahorita vamos a platicar en qué modalidades. Y también decirles que en Michoacán tenemos la ley para prevenir estos delitos, la ley para atender y erradicar la trata de personas para su protección y asistencia a estas víctimas en el estado de Michoacán. Y decirles también esto porque también las autoridades estatales, como es el Poder Ejecutivo, el gobierno del estado, pero también los ayuntamientos, los 113 municipios del estado de Michoacán, tienen una obligación para la prevención y atención de estos delitos. Lo cierto es de que en ciertos municipios ustedes saben que las personas ven como la máxima autoridad ahí el presidente municipal, al síndico, a un policía. Entonces es muy importante que los ayuntamientos pues tengan estos temas de conocimiento, porque de esta manera pues todas las autoridades tienen una obligación. Ojalá todos y todos o todas las autoridades contribuyamos para este tema, porque por ejemplo la autoridad estatal tiene que basarse también en coordinación en el Programa Nacional para Prevención y Sanción de Erradicar los Delitos en este tema de trata de personas, actualizar y capacitar y profesionalizar a todos los actores institucionales que participan en los procesos de prevención y combate a la trata de personas. Los ayuntamientos, ejemplo de ello, también esto lo dice la ley estatal, que los ayuntamientos tienen una obligación de apoyar en la creación de programas, sensibilización y capacitación a los servidores públicos, funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas. El ayuntamiento también tiene la obligación de la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tenga conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, en este caso nosotros como Fiscalía. Los ayuntamientos también pueden prevenir y detectar, deben de prevenir y detectar y denunciar la trata de personas en su territorio y bajo su responsabilidad, a través de la vigilancia del funcionamiento de establecimientos como bares, cantinas y centros nocturnos. Y vuelvo a repetir, esto lo está en la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en el estado de Michoacán. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas instituciones, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel municipal, y como organismos autónomos, o en este caso organismos investigadores que somos nosotros, para contribuir a erradicar la trata de personas. Entonces hay muchas autoridades que tienen que estar involucradas y que tienen que estar haciendo en este momento algo para erradicar la trata de personas. Entonces, eso lo quería yo establecer, porque hay muchas instituciones que pueden contribuir a este tema de erradicar la trata de personas. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar lo que es el tema del delito. Como les comentaba, vamos a entrar ya al tema del delito de la trata de personas, los delitos que, como les explicaba ya en la ley general, ahora del 2012, que abrogó la del 2007, pues ya viene más especificado. Ahora viene lo que también especifica el artículo 7 del Código Penal Federal, que es el delito es toda acción o omisión, en este caso, que daña a un bien jurídico tutelado por la ley, en este caso, pues la dignidad humana,
el libre desarrollo de la personalidad, la integridad, son bienes jurídicos tutelados que la ley tiene y que si alguna persona daña estos bienes jurídicos, pues se comete en un delito. Comentarles ahora que el artículo 10 de la Ley General en la materia, ahora si se dan cuenta, a diferencia de la del 2007, ya especifica que el delito de trata de personas es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas con la finalidad de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con la finalidad de explotación. Y esto lo comento porque ya lo hemos visto, pero quiero dejar muy presente este tema. Nosotros como órgano investigador, cada palabra que ahí se establece tenemos que acreditarla. Por ejemplo, rápidamente, en un caso, una persona puede captar, después transportar y después alojar y después explotar varias personas. Cada palabra, cada comisión, puede que se dé una, dos, tres o varias, algunas, pero todas tienen que estar acreditadas con datos de prueba, con información o con documentación, etcétera, con prueba material, donde se acredite cada una de estas palabras. Y ahí también decirles que a nivel internacional, nacional, por supuesto, en Michoacán, no, el tema de los delitos de trata de personas para acreditar un tipo de delito es de los delitos complejos que están catalogados para su investigación. ¿Por qué? Porque difícilmente, y vamos a ver ahorita, los tratantes, en su mayoría algunos, no manifiestan, obviamente, cuando conocen a la víctima o la enganchan o la captan, su nombre y su identidad correcta. Pueden decir, yo me llamo Pedro Pérez Pérez y en realidad se llaman Johan García García. Entonces, la realidad es que nosotros cuando vamos ante un juez de control necesitamos tener plenamente acreditada la identidad de la persona a quien le vamos a solicitar la orden de aprehensión para respetar el artículo 16 constitucional y tiene él el derecho de que se le impute un hecho, pero que sea la persona con la identidad correcta. Entonces, esa es una de las grandes complejidades, entre otras, que se tiene a veces porque pues los tratantes pues ocultan su identidad, ¿verdad? Ahora más en las redes sociales, que lo vamos a ver más adelante. Los elementos de la trata ya lo hemos platicado. Toda la definición del delito de 10 que les comentaba ahorita viene aquí de esta manera. Y es un círculo, porque viene de esa manera. Y de esto no me voy a detener porque ya lo hemos visto. Donde sí quiero decirles que en Michoacán, donde más se han dado estas conductas, es una captación, un enganche, mediante el enamoramiento, mediante ofertas de trabajo, pero también, sobre todo ahora, las redes sociales. Recuerdan que yo les comentaba que ahora con el tema de la pandemia aumentó los delitos de trata de personas, por ejemplo, la pornografía infantil, aumentó, y estas son cifras que nos dan el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Guardia Nacional, que estamos trabajando coordinadamente con la División General Científica, donde nos llegan reportes desde Estados Unidos que detectan las empresas de Google, de Facebook, y que en Estados Unidos tienen una obligación de reportar que en Michoacán es un estado que consume pornografía. Entonces, y que se está aparte transmitiendo, compartiendo pornografía. Entonces, esto aumentó a partir ahora del tema del COVID, de la pandemia, pero también estas herramientas de las redes sociales, sobre todo ahora, son unos medios para cometer este ilícito, y lamentablemente los niños, niñas, adolescentes ahora ya tienen mucho contacto con estas redes, y creo yo que ahí es donde también la sociedad en general, las familias, los padres, deben de estar muy atentos de que hay edades donde todavía no puedan estar utilizando redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok, etcétera, perdón, porque no tienen la capacidad todavía, como lo comprende, para el significado de ciertos hechos, donde los tratantes pues se aprovechan atrás de un perfil falso, de una identidad falsa, para enganchar o amenazar a un menor de edad para que les pueda tomar una foto, un video de exhibicionismo corporal, que sería un cuerpo desnudo. Entonces, sí es muy importante precisar estos temas que en Michoacán está pasando y que, bueno, vamos a verlo más adelante. Pero, como ya vemos aquí está una ilustración de las modalidades, de las 11 modalidades, que pues va desde la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual, que ahí viene también la prostitución ajena. En la explotación sexual vienen varios temas
de hipótesis o de conductas: la explotación laboral, trabajos de servicios forzados, mendicidad forzada, la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas, adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, matrimonio forzoso servil, tráfico de órganos y tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita de seres humanos. Y bueno, rápidamente aquí viene la esclavitud, que ya lo hemos visto, los anteriores ponentes platicaron, mi anterior ponente, que era la esclavitud. La pena va de 15 a 30 años de prisión. Eso no me voy a detener mucho para tener oportunidad de platicar otros temas. La condición de siervo. En Michoacán no se ha dado no hemos tenido casos de esclavitud ni de condición de siervo. No me voy a detener mucho para también tener oportunidad de ver otros temas sobre la definición de estas modalidades. En esta modalidad sí es muy importante comentarles que es una de las que más incidencia delictiva tiene a nivel mundial, nacional y por supuesto estatal, donde la explotación ajena y la explotación sexual tiene mayor incidencia, porque hay variantes: es el comercio sexual, el turismo sexual, el consumo de pornografía, la distribución de pornografía, la producción. Pero también en este tema de la prostitución ajena, decirles que se ha visto a nivel internacional y nacional y se ha comentado, ¿no? Desgraciadamente hay personas que siguen pagando y viendo a las personas, a mujeres, a niños como objetos, y lo siguen comprando, pagando por un servicio sexual. Y lamentablemente te los comento, en la práctica, en la teoría, que hemos tenido hechos o hasta con prácticas, buenas prácticas que hemos compartido con otras entidades federativas, donde quien paga por un servicio sexual es un abogado, es un ingeniero, es un psicólogo, es un funcionario público, es un policía, es un militar. Lamentablemente, quien está promoviendo esto, pues son personas que tienen capacidad económica para pagar un servicio. Lamentablemente, estas personas fomentan la trata de personas, y bueno, la oferta y la demanda hace que pues aumente la trata de personas, la captación de las víctimas, porque aquí es un tema de negocio de los tratantes. Pues hay demanda, pues hay oferta, hay demanda. Lamentablemente, te digo, existen personas de todos, profesionistas, no profesionistas, etcétera, que pagan por un servicio sexual, que ven a las personas como objetos. Y lo lamentable de esto es que lo que más sufren son niños, niñas y adolescentes. La explotación laboral, que es otra modalidad que también ya platicaron, la pena es de 3 a 10 años de prisión. Normalmente aquí no hemos tenido un tema en Michoacán de salario, sobre todo que se dé por salario bajo del legalmente establecido. Precisamente les voy a compartir, difundiendo y compartiendo lo que es la trata de personas, la explotación laboral, porque no dudo que exista en Michoacán. Aquí el tema es detectarlo, identificarlo, que alguien reporte o denuncie, o nosotros tener esa capacidad de detección, que bueno, vamos a platicar también qué acciones hemos implementado para también detectar nosotros. Aquí hay que tomar en cuenta que muchas veces de las víctimas no se concientizan, no se conciben víctimas, por lo tanto no acuden a denunciar. Entonces, al no verse como víctimas, lamentablemente por la situación en que se encuentran, lamentablemente amenazadas, coaccionadas o simplemente por su situación de vulnerabilidad, nosotros tenemos que ir a buscar, a identificar, a rescatar víctimas en ciertos lugares. Trabajos forzados. En Michoacán sí hemos tenido un caso de trabajos forzados, donde en una plaza comercial de comida se detectó a una menor de edad trabajando. En este asunto venía de otro país y se detectó. Hay actualmente órdenes de aprehensión vigentes, tenemos una alerta migratoria y tenemos también una alerta roja con la Interpol por el tema que la tratante era de otro país. Tenemos a la víctima en un refugio, también implementando y ayudándola a su desarrollo personal. La mendicidad forzada
que es obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad. Aquí quiero precisar un tema. Muchos preguntarán en las calles, ven niños pidiendo una moneda, y no nada más en Morelia, en León, en la Ciudad de México, bueno, hasta en Estados Unidos se ve ese tema, en todos lados, ¿no? Lamentablemente. Aquí hay una situación que lamentablemente hay instituciones, como yo les comentaba, que tienen que detectar estas situaciones, de vigilarlo. Nosotros como Fiscalía hemos implementado ciertas acciones de prevención, de identificación, de operación para identificar cuál es la situación, y hemos trabajado, quiero decírselos, coordinadamente con el sistema DIF Michoacán y con el sistema DIF municipal, para que, bueno, ellos como entes preventivos y de asistencia y protección puedan ayudar y contribuir a la asistencia de los menores. Lo cierto es que también, lamentablemente, como saben, México, por supuesto, Michoacán no está exento, la situación en la condición de pobreza hace que los padres salgan a las calles a pedir una moneda y se lleven a sus hijos. Pero bueno, decirles que hemos trabajado en coordinación, hemos hecho operativos, lamentablemente sigue prevaleciendo, pero también aquí algo particular que se dan son los temas que aquí tenemos que acreditar algo. Como dice el tipo penal en su artículo, lo dice muy claramente, obligar a una persona a pedir limosna. Entonces, aquí tiene que haber, nosotros como Fiscalía tenemos que acreditar algo bien importante, que es obligar a una persona a pedir limosna. El pedir limosna no es un delito, o no quiere decir que el padre esté tratando al menor. Situación diferente si estuviera, nosotros hemos entrevistado a los menores, hemos hecho trabajo social, situación de psicología, trabajo de investigación, checando cámaras de C5, viendo ciertas conductas que nosotros nos permita acreditar si hay una obligación, o si vemos algún otro tipo, adelante, implementamos ciertas acciones. Lo cierto también es, por ejemplo, regresándome a la prostitución ajena, el trabajo sexual no es un delito. El trabajo sexual es un trabajo y hay que respetar, ¿no? Este tema del libre desarrollo de la personalidad, que es que cada quien se dedique a lo que a sus intereses convenga, siempre y cuando sea lícito. Delito es cuando la prostitución ajena es cuando pues ya exista una coacción, una amenaza, una situación de vulnerabilidad. Obviamente a las personas menores de edad pues sí hay un tema ya de delito y es de oficio y sin problema. Hay delitos que tenemos que actuar de oficio y sin mayor determinación alguna. Utilizar a menores de 18 años en actividades delictivas, bueno, la penalidad va de 10 a 20. Esto quiero comentarles, vamos a ver más adelante, las competencias, porque también la Fiscalía General de la República tiene competencia en Michoacán y ciertos asuntos les compete tratarlo a ellos. Viene también la adopción ilegal, que quiero decirles que en Michoacán sí se ha detectado. De hecho, es algunas de las modalidades principalmente que existen en Michoacán, y va del artículo 26 y 27 de la Ley General, que es la entrega de un menor de forma onerosa o con fines de explotación, que es a cambio de una remuneración de dinero. Digamos, hecho, este año que pasó, tuvimos una detención de una persona, de un padre que vendió a su menor por una cantidad de $. Ahorita está se detuvo mediante un orden de aprehensión, se vinculó a proceso, estamos ahorita en etapa intermedia. Estamos en el proceso penal para pasar a juicio. El matrimonio forzado, que también tenemos un caso, pero ese caso lo iniciamos aquí, pero se originó y se comisiona en el estado de Oaxaca, por lo cual rescatamos a la víctima y se derivó a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. El tráfico de órganos no tenemos presencia en Michoacán, afortunadamente, o al menos que se tenga registro. La experimentación biomédica ilícita en seres humanos, que también a nivel nacional y por lo que he compartido con mis homólogos de otras entidades federativas o a nivel federal, pues existen casos muy escasos o muy particulares. Decir desde la competencia, porque también para atender o detectar este delito, pues hay competencias. En este caso, el artículo 5 de la Ley General en la materia
nos especifica cuándo tiene competencia la Fiscalía General de la República y cuándo las entidades federativas tenemos competencia para investigar y procesar y sancionar los delitos en trata de personas. En este caso, sobre todo voy a precisar el tema de la delincuencia organizada. Cuando hay delincuencia organizada en un tipo de trata de personas, bueno, la Fiscalía General de la República tiene la obligación ya y la competencia de investigar para que se pueda esclarecer el hecho. Esto no quiere decir que nosotros no, cuando tengamos conocimiento de un hecho de delincuencia organizada, no quiere decir que no podamos hacer nada. Podemos iniciar la carpeta, hacer ciertas actuaciones y derivar la carpeta a la Fiscalía General de la República. Hemos mandado en estos años algunas incompetencias, por particularmente cuando se ha tenido dentro de la investigación acreditada que existe o una probabilidad de que esté involucrada la delincuencia organizada. Decirles, como les comentaba, cuáles son las modalidades más recurrentes. ¿Por qué? Recordemos que hay 11 modalidades muy diferentes en su esencia. Por ejemplo, la prostitución ajena es una modalidad, pero también existe, por ejemplo, la mendicidad forzada o la adopción ilegal. No podemos nosotros como autoridades investigadoras atender a una víctima de la misma manera. ¿Por qué? Porque la situación de vulnerabilidad, la situación por la cual atravesó o está, es muy diferente. A veces la capacidad del engaño es diferente, la forma de explotación es diferente. Tenemos que tener esa gran capacidad de poder atender de una manera diferencial, especializada, sin temas meramente que estén fuera de los protocolos. Por ejemplo, el tema de la asistencia y de la evaluación de riesgo que vamos a ver más adelante es un tema importante. Pero las modalidades más recurrentes en Michoacán es la prostitución ajena, la adopción ilegal, que son de las que, bueno, más hemos tenido casos, y la pornografía infantil, que como les comentaba, el FBI desde Estados Unidos denuncia a la Guardia Nacional en México y ellos nos hacen la denuncia. Nosotros, ahora por la pandemia, pues ha aumentado, como les comentaba, son las 3 modalidades que han aumentado y que tenemos más presencia y que tenemos, como les comentaba, tratar, darle una atención a las víctimas de una manera especializada con un enfoque diferencial. A cada modalidad amerita diferente atención y diferente asistencia y evaluación de riesgo para su protección y su asistencia. Decirles cómo se identifica una víctima. Y eso se los comento porque todos como personas podemos contribuir a identificar una víctima de trata de personas y a denunciar o a reportar estos hechos. Algunos de los más relevantes es que se trabaja en contra de su voluntad, que no puede abandonar el lugar de trabajo, que sus movimientos son controlados, que a lo mejor presenta miedo, algún tipo de ansiedad, si nos damos cuenta que sufre amenazas o violencia, o que pueden dañar a su familia. Aquí quiero hacer un comentario. Lamentablemente, el identificar a una víctima, y digo porque pueden ser, dice, sufrir amenazas o violencia o que dañar a sus familiares. Lamentablemente, en Michoacán hemos detectado, y les comento porque hemos tenido varios casos donde la propia familia son los tratantes, donde la propia familia, el padre o la madre prostituye a su hija, el padre o la madre vende a su hijo o a su hija, donde el propio familiar, el primo, el hermano, sube pornografía, donde le toman fotos a sus primos, a sus hermanos, a sus hermanas, de exhibicionismo corporal y que la transmiten, y eso es pornografía. Entonces, lamentablemente, en Michoacán hemos detectado que los tratantes, pues también son familiares. En su mayoría son los que más tenemos identificados y los casos que más hemos tenido registro. Bueno, también tenemos el de lesiones como medidas de control o castigo, que desconozca su domicilio, donde duerme, donde trabaja. ¿No? Normalmente les digo que hay una trata interna y externa, y la trata interna pues es en México o en el estado de Michoacán, o la trata externa puede ser la internacional, que traigan víctimas desde otro país a México, o a la inversa, de México a otro país. En este caso, muchas veces se puede dar que se pase una víctima de un estado a otro, por eso tenemos que tener esa coordinación
con las otras fiscalías o las otras autoridades para estar en alerta, porque muchas veces nos podemos dar cuenta que la víctima no conoce Morelia, por ejemplo, no conoce dónde está, no conoce dónde vive, entonces pues nos puede alarmar y eso puede ser una sospecha de que esté siendo tratada o algún víctima de algún otro delito. Permite que otros hablen por él o por ella cuando se les entrevista, que es otra particularidad, ¿verdad? Actúa como si recibiera alguna instrucción, destina sus ingresos para pagar deudas arbitrariamente, hay jornadas de trabajo extensas, sin días de descanso, vive en lugares insalubres y de hacinamiento, carece de atención médica, no puede comunicarse libremente con otras personas. ¿Por qué? Porque lo tienen controlados, amenazados y sin teléfono, sin algún contacto de redes sociales donde pueda pedir ayuda, o etcétera, o llamar al 911, por ejemplo. Entonces, es muy importante. Lugares más frecuentes donde podemos encontrar víctimas, bueno, pues los centros nocturnos, bares, restaurantes, fábricas, establecimientos de masaje, campos de siembra, autobuses y aeropuertos y por internet. Porque en internet, como les comentaba, las redes sociales ya lo saben ustedes, pero aquí ven por qué les comentaba yo la diferencia y por qué la atención debe ser de una manera diferencial y especializada, porque no es lo mismo que la fiscalía detecte a una víctima en un campo de siembra que en una fábrica, que en un centro nocturno, que en un restaurante, o que sea por internet. Entonces, las acciones deben de ser destinadas de acuerdo al lugar propicio para la trata o también de acuerdo a la situación que esté viviendo la víctima. Muchas veces pareciera que no es una sometido controlada y puede estar cualquier persona en el autobús o en el aeropuerto y no sabemos qué está siendo trasladada. Nosotros tenemos un antecedente donde rescatamos a una víctima que estaba siendo trasladada de un municipio de Michoacán hasta Chiapas y que de Chiapas iba a ser trasladada a otro país. Afortunadamente, con la colaboración de la otra Fiscalía de Chiapas, pues se pudo rescatar en Chiapas antes de que cruzara la frontera. Entonces es muy importante. No había sido explotada, pero ya había sido captada, enganchada y estaba siendo transportada. O sea, imagínense. Entonces, muchas veces los reportes, las denuncias que nos den la sociedad en general, yo sé que aquí como participantes hay muchas personas que son abogados, que son servidores públicos, que son psicólogos, etcétera, pero todos podemos coadyuvar y contribuir a que, bueno, en ciertos lugares son propicios para que detectemos víctimas. Decirles, recuerdo en la primera sesión que se hablaba de los centros nocturnos, etcétera. Yo creo que es un tema donde centros nocturnos, bares y restaurantes, sabemos que el ayuntamiento, por ejemplo, tiene una obligación de hacer una inspección y vigilancia a los funcionamientos de los establecimientos mercantiles. Hemos trabajado, y lo digo también en coordinación, pero también aislado a nosotros, ellos pueden hacer sus inspecciones y detectar víctimas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que emiten las licencias de funcionamiento? Los que tienen que vigilar el debido funcionamiento, que se cumpla lo que se establece en el permiso o la licencia de funcionamiento. Eso lo emite el ayuntamiento. Entonces, ellos son los que permiten que ciertos establecimientos sigan funcionando. Entonces, aquí habrá que ver qué están haciendo ciertas autoridades para detectar la trata de personas o que estén funcionando ciertos lugares donde se pueden ser potencialmente las víctimas tratadas. El tema de las fábricas, por ejemplo, o campos de siembra, existe en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Tuvimos un caso con ellos donde trabajamos coordinadamente, pero bueno, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social son autoridades también facultadas para inspeccionar las fuentes laborales, para inspeccionar que estén de una manera adecuada, que les paguen el salario que legalmente está establecido, que no estén en condiciones insalubres, que no estén siendo obligadas o amenazadas para hacer su labor como normalmente lo especifica en un contrato verbal o escrito. También en internet pues hay decirles que tenemos una colaboración permanente con la Guardia Nacional, con la División General Científica,
donde a nivel nacional implementó como el aumento de la pornografía, aumentó en temas de pandemia. La Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados, tenemos un operativo que se llama Operativo Ciberguardián, que es donde la Guardia Nacional está monitoreando y vigilando las redes sociales, y hay bastantes reportes en Michoacán, pero ellos dan una prioridad donde dice transmiten pornografía solamente, o donde hay víctimas que se detectan que son menores de edad que están siendo víctimas sexualmente de pornografía en una casa, que son personas cercanas, a esos son los que les dan mayor prioridad para rescatar a las víctimas. Y que bueno, en Michoacán hemos tenido casos de éxito, donde hemos rescatado a víctimas de estos delitos. Más adelante se los voy a comentar. También identificar a una víctima, que es los mecanismos de control o coacción, que es un mecanismo de control o coacción, pues lo podemos ejemplificar como una violencia física, una violencia sexual, una violencia psicológica, donde hacia la víctima se le puede controlar de esta manera. En el caso de migrantes, pues alguna amenaza para denunciarles ante la autoridad para que sean deportadas ante el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que sean deportadas, y muchas personas, bueno, se sienten amenazadas y desconocen cuáles son los procedimientos legales y por ende, pues bueno, siguen o acatan ciertas instrucciones de los tratantes, pues con el temor de que no sean deportados. Y que muchas veces, pues por eso se les retiene también sus identificaciones, sus documentos o dinero para que no puedan tener movilidad o libertad de movimiento. Bueno, las privan de su libertad, las amenazan con hacerle daño a sus familias, como comentábamos anteriormente, las amenazan en un tema no nada más de hacerles daño, ¿no? Sino también hasta de matar a su propia familia. Entonces es muy, muy complicado estos temas, porque pues la coacción y control permanece, y eso hace que accedan a hacer lo que los tratantes indican. En este caso, porque les puedo comentar, el artículo 40 de la Ley General en la materia especifica que el consentimiento de la víctima no exime de la responsabilidad al investigado. Y eso hay que precisarlo, porque muchas veces se puede parecer a que la víctima lo hace porque quiere o porque da el consentimiento, pero hay una coacción, hay una amenaza, donde eso hace que pudiera parecer que está haciendo voluntariamente, pero la realidad es que no. Está siendo sometida, controlada, amenazada, coaccionada para realizar cierta actividad o trabajo. Entonces ahí tenemos que tener esa capacidad para identificarlo y poder rescatarla. También existe de hacerles creer que tienen que trabajar para saldar una deuda, que estaba relacionada con la condición de siervo, que hablábamos de anteriormente, que ya también se habían comentado en anteriores sesiones. También el suministro de drogas o alcohol. Lamentablemente ahora, para controlar a una víctima, y hemos tenido casos de estos temas, donde para manipularlas y controlarlas a las víctimas, les suministran droga o alcohol para engancharlas, para poderlas explotar, por ejemplo, sexualmente, y únicamente ya en lugar de que reciban una remuneración económica, pues las tienen controladas mediante las drogas, ¿no? Hasta que se vuelven adictas y bueno, tienen que trabajar o hacer cierta actividad para pues que se les proporcione la droga. También la manipulación, utilización del sufrimiento, la culpa, ciertas actividades donde pues hacen que la autoestima, ciertas actividades que puedan hacerle que bajen su autoestima para que sienta culpa de ciertas acciones que ella pudo haber padecido. Lo cierto es que lamentablemente hay tantas situaciones que pueden padecer una víctima. Pasamos a la situación de vulnerabilidad. Potencialmente tenemos que implementarlo como viene en el protocolo, en la ley nacional en general en la materia, y en la ley estatal, donde vienen las situaciones de vulnerabilidad también, que puede ser la pobreza, es una situación de vulnerabilidad donde las víctimas se ven potencialmente más, la marginación, su lugar de nacimiento, la falta de escolaridad, desempleo, desintegración familiar,
adicciones, como comentábamos, edad, sexo, migración, la baja autoestima, la discapacidad, la depresión. Son temas de situación de polémica que devuelven potencialmente más víctimas. Y que, bueno, tenemos que, como les comenté, tener una actuación especializada para atenderles adecuadamente. Las recomendaciones para la prevención, pues es que a veces, les comentaba yo, pareciera que nos hace muy lejano que suframos algún tema de trata, pero hemos tenido casos en Michoacán donde se han dado casos donde nos comentan los padres, yo jamás pensé que mi hija pudiera ser víctima de trata de personas, porque pues se pensaría que estamos exentos o que nada más eso le pasa a cierta gente o que no tienen alguna situación de pobreza y piensan que nunca les va a pasar, ¿verdad? Pero hasta las mejores situaciones de vida de personas pueden ser tratadas. La recomendación pues, es saber de memoria ciertos teléfonos, personas donde puedan acudir en caso de requerir ayuda, avisar a los padres a dónde van a estar, con quién. Es importante que también los padres conozcan a los amigos y tener datos. Se ha tenido casos donde, como les comentaba el de Chiapas, donde la víctima ya estaba siendo trasladada, la menor víctima se trasladada de Michoacán a otro estado, posiblemente hasta salir del país. Entonces es muy importante que haya una comunicación positiva, afirmativa entre padres e hijos. Cuidarse de extraños, aunque parecían las personas simpáticas, pues amables o confiables, lo cierto es de que no sabemos qué identidad, qué persona está detrás de una persona que tenga pues una actividad planeada delictiva. El uso adecuado de las redes sociales no proporciona fotografías a extraños ni datos personales. Tenemos casos donde a veces los novios, las parejas, ciertas personas que aceptan en 5 minutos, una menor de edad acepta a otra persona con un perfil falso, una identidad falsa, y le solicita fotografías por medio, a lo mejor ya después de amenazas, de coacciones, y las menores acceden y les envían fotos, que estas fotos les sirven a los tratantes para venderlas, para comercializarlas, y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque les dicen que les sigan mandando más fotografías, más videos, etcétera, para que pues, ellos sigan convirtiendo ciertas fotos o ciertos videos. También, como les comentaba, gran parte de los casos de abuso, de trata y de explotación son cometidos por personas cercanas a la víctima. Esto lo digo porque en Michoacán la incidencia delictiva que hemos tenido y los tratantes que hemos detectado, les comento un caso cercano en Pátzcuaro que tenemos ya sentencia condenatoria. La madre prostituía a la menor de sus hijas. Pero decirles con satisfacción que también se detuvo mediante una orden de aprehensión al cliente explotador, quien pagaba por el servicio sexual, quien es el que fomenta la trata de personas, como yo les comentaba. Esta persona pareciera, y poca gente a veces desconoce, o muchos desconocen, perdón, que el que paga o el que solicite, compre o alquile, dice el artículo 35 de la Ley General de la Materia, tiene una sanción penal. Entonces, decirle que en esa satisfacción, sí, la madre la prostituía, pero también se detuvo a quien pagó por un servicio sexual. Entonces, eso es importante porque muchos parecieran que los padres son los que protegen a las víctimas y lamentablemente no es así. Lamentablemente, los padres, los hermanos, los primos, etcétera, son quien pueden ser los tratantes, pueden estar dentro de la familia y nosotros ni saber. Entonces, sí es muy importante que pareciera, yo creo que donde el más seguros estemos es en casa o en familia, pero lamentablemente esto no pasa. La confianza entre padres e hijos, una buena relación en casa y una buena comunicación son fundamentales. Creo yo que esta es parte importante porque muchas veces los tratantes se aprovechan de que no hay comunicación entre padres e hijos, de que no hay confianza, de que no hay una buena relación, y se aprovechan para el enamoramiento, para engancharlas, para prometerles una buena vida, para sacarlos porque sufren violencia en su casa o porque los padres restringen ciertas libertades. Y bueno,
allá con ellos pueden tener una vida diferente, les prometen muchas cosas y esto fomenta que una víctima menor sobre todo sea enganchada y pues pueda ser explotada. Otra situación es que no acepten presiones para hacer algo que no quieres y esto pasa como yo les comentaba. Es muy importante que no accedamos a cierta amenaza, acudir a denunciar, acudir a un familiar, acudir a un amigo para que pueda ayudarnos. Pero igual yo creo que entre amigos, familia o sociedad en general tenemos una obligación solidaria de ayudarnos. Analizar las ofertas de empleo que parezcan demasiado buenas para ser ciertas, porque bueno, comentaba yo que la explotación laboral o trabajos forzados tienen mucha relación con esto. Los aspectos de detección previos a la entrevista, como les comentaba, de acuerdo al protocolo y a la ley general, en la materia tenemos que tener un protocolo de actuación que me permita identificar las necesidades y priorizar las acciones para la atención de la víctima, conocer el tema y evaluar los riesgos, como yo les comentaba, ¿no? De una manera diferenciada de acuerdo a la modalidad. Y también hablar claramente con las víctimas qué es lo que podemos hacer, cuáles son sus derechos, el derecho a ser informado de cómo va a ser el procedimiento, que en dado caso que sean personas indígenas que hablan una lengua, pues cuenten otro idioma, que cuenten con un intérprete, un traductor o lenguaje de señas, que hemos tenido casos donde personas tenemos que utilizar intérprete, perdón, o traductor o con lenguaje de señas. Decirles en el protocolo es que todo lo que diga es en anonimato y con total confidencialidad, de acuerdo a los protocolos que tenemos que utilizar en la ley general. Escuchar y respetar la evaluación que se hace a la víctima sobre su situación y los riesgos de seguridad. Y el procedimiento sobre el contacto inicial, pues es identificar y explicar la finalidad de la entrevista a la víctima. Que no sea un interrogatorio. Muchas veces el Ministerio Público, el policía, los peritos que intervienen, pues pareciera a veces que si lo hacen de una manera inadecuada, pareciera que es un interrogatorio, ¿no? Y lo cierto que no, debe ser una entrevista, una conversación donde tengamos empatía con la víctima, donde podamos también tener una perspectiva de género, donde podamos ponernos en el lugar y verlo de una visión de género, sobre todo porque son niños o mujeres las mayores víctimas. Como les comentaba, identificar que es confidencial, responder todas las dudas y explicarles que nadie puede obligarlos, si no lo desea, a proporcionar información. También tenemos que ayudarnos con peritos en psicología, en trabajo social, para evaluar si en ese momento la víctima puede declarar o no, o cuándo es el momento ideal para declarar. Ubicar un lugar seguro y privado para las actuaciones el resguardo o refugio de la víctima. Y dentro de la entrevista, pues tenemos que tener una escucha activa, estar atentos a lo que tenemos en la entrevista, preguntar sobre su situación, prestar atención sobre las inconsistencias o incoherencias, hechos vagos, fechas o lugares y posibles testigos, porque de ahí va a partir nuestro hecho, nuestro cuadro fáctico que decimos nosotros, porque ahí se va a desprender todas las investigaciones. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué vamos a ir a buscar como testigo? ¿Qué lugares vamos a ir a identificar que fueron lugares donde estuvo la víctima? Etcétera. La agilidad del tiempo de preguntas previamente deben de estar ya preparadas. Tenemos que tener esa capacidad de actuar de una manera diligente, activa, para poder ahorrarnos tiempo, porque también pues hay que hacerlo de una manera ágil. Asegurarnos que la persona se encuentre bien y libre sin coacción o peligro. Muchas veces, a veces no se piensa, pero lamentablemente a veces la familia se entera que denunció, por ejemplo, y pues tenemos que estar asistiendo y protegiéndola. Revisar conjuntamente con todos los que intervenimos las distintas posibilidades para que se tengan para desarrollar un escenario deseado y definir un proceso a seguir, porque no es fácil también estos temas. Tenemos que tener el mejor procesamiento hacia la víctima para tener su asistencia y su protección. Tenemos que tener una atención muy trascendente sobre los mecanismos de asistencia y protección para lograr que tenga accesos, para lograr el restablecimiento y la restitución de sus derechos. Vaya, tener un tema de consentimiento para que se siga una ruta de acción también, en este caso tener posiblemente un resguardo, un refugio a la víctima para que pueda desarrollarse personalmente. Y como les decía, la entrevista no es un interrogatorio, es una entrevista que debe de ser de una manera especializada.
y que esto se debe realizar previamente con personal previamente capacitado para esto. Nosotros en el artículo 53 y 54 de la Ley General de la Materia tenemos ciertas acciones que tenemos que hacer cumplir de manera inmediata, nos obliga la Constitución, pero también la Ley General, para atender estos casos, de acuerdo, como les comentaba, el mayor protocolo y las mayores obligaciones que tenemos como asistencia, protección y detección se encuentran en la Ley General en la materia, que les comentaba yo, tanto el Ministerio Público, los policías de investigación, tenemos que tener un plan de investigación, una estrategia básica de investigación, tenemos que tener el control del riesgo y el manejo de las crisis que puede tener la víctima, el manejo de la información debe ser también muy precisa, de acuerdo a la Ley General, tenemos que tener también contacto con temas de atención de víctimas, de apoyo y asistencia que se tengan. Y bueno, tenemos que tener, como la ley establece, reuniones periódicas para tomar determinaciones determinantes sobre la víctima. Algunos actos de investigación que tenemos que hacer, las víctimas, psicología, psiquiatría, trabajo social, medicina química, dactiloscopía, topografía, cateos para rescatar víctimas, datos conservados de las redes sociales, teléfonos, etcétera, inspecciones al lugar de los hechos, reconocimiento de personas o fotografías. Les comentaba yo que los tratantes pues son personas que no dan una identidad correcta. Entonces tenemos que ir a identificar y tratar quién está atrás de un perfil de Facebook, por ejemplo. Esto varía dependiendo de nuestra teoría del caso. Y bueno, aquí brevemente está un proceso del sistema penal acusatorio que actualmente está en México vigente, de la reforma constitucional del 2008, que entró en vigencia en Michoacán en 2015, donde tenemos que iniciar una investigación, tenemos que ir a hacer una orden de aprehensión, pasar por la formulación de imputación, la vinculación a proceso, que ya viene la investigación complementaria para poder pasar también a su cierre de la investigación y pasar a la etapa intermedia, hacer una acusación ya formal con todos los elementos probatorios ya que tengamos los medios de prueba, desahogar ciertas debates para que sean admitidas las medios de prueba y bueno, se dicta de apertura a juicio, el juicio que se lleve en los alegatos de apertura, exponer nuestra teoría del caso, cómo lo vamos a probar, cuáles son los medios probatorios que se van a desahogar como órganos de prueba en juicio, cómo los vamos a incorporar. Y esto lo comento rápidamente porque tenemos que tener esa capacidad nosotros como Fiscalía de garantizar el acceso a la justicia y de tener una ruta desde el número 1, como dice ahí la presentación, hasta el número 5, que hay una sanción, una sentencia condenatoria, que hagamos un desahogo de prueba de manera correcta, que hagamos nuestros alegatos de clausura de manera correcta, para que el juzgador tenga todos los elementos para que dicte un fallo, una sentencia condenatoria y bueno, también en la etapa de ejecución de sanción, la víctima pueda tener una restitución de sus derechos y una reparación del daño y obviamente el responsable tenga una condena pues ejemplar para tratar estos temas de trata de personas y erradicarlos, ¿verdad? También tenemos decirles, ya para terminar y dar un espacio a preguntas si así lo tienen conveniente, tenemos, ¿qué hemos hecho como Fiscalía? También hemos hecho alianzas, capacitaciones operativas para la prevención e investigación. Hemos hecho una difusión, unas campañas en redes sociales sobre medios de comunicación para fomentar la denuncia de víctimas en la sociedad en general. La verdad, hemos tenido un aumento de las denuncias. Gracias a esta difusión de campañas, hemos aumentado en un 60-70% el aumento de denuncias y reportes ante la mínima sospecha o reporte que tengamos, iniciamos carpeta de investigación porque no sabemos de qué asunto pueda desprenderse realmente un rescate de una víctima y salvar vidas, ¿no? Pero también decirles también que hemos aumentado en un 80% el ejercicio de la acción penal, que esto es que las carpetas de investigación que se han iniciado han sido presentadas ante el órgano jurisdiccional solicitando órdenes de aprehensión. Y se ha aumentado en un 80% afortunadamente, pero esto no es suficiente. Siempre lo he dicho, siempre tenemos que aumentar esta capacidad de fiscalía, porque eso nos va a permitir tener más sentencias condenatorias, que eso es lo que más tenemos que realizar nosotros. Dentro de esas alianzas que les comentaba, también somos integrantes del Comité Interinstitucional en materia de trata de personas en el estado de Michoacán, donde participan instituciones federales, estatales y municipales. Participamos también
Nos han presentado denuncias el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Hemos trabajado coordinadamente con ellos. Ellos manejan la línea nacional contra la trata de personas y hemos tenido, en un caso, por ejemplo, que nos denunciaron, un caso de éxito, que se daba trata de personas entre Querétaro y Michoacán. Afortunadamente tenemos un caso de éxito, lo puedo decirlo. También trabajamos con la organización Comisión Unidas contra la Trata, que la presidencia Rocío Orozco. También hemos tenido un acercamiento estos últimos meses con personal de ella para tener una alianza o convenios de colaboración. También trabajamos, por supuesto, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ciertas pláticas, coadyuvancia, asesorías, etcétera, con las víctimas, porque tenemos que trabajar de la mano con la sociedad civil, con los organismos autónomos o defensores de derechos humanos. De esta manera podemos avanzar. Hemos tenido capacitaciones y certificaciones con el FBI, con la ONU, con la Organización Internacional para las Migraciones, con la Guardia Nacional, División General Científica. Y esto lo comento porque el personal que actualmente estamos laborando en la unidad, nos hemos preparado, hemos hecho esa relación con la Embajada de Estados Unidos para que nos capaciten, nos preparen, nos den herramientas, compartir experiencia con otras entidades federativas para poder combatir adecuadamente y especializadamente la trata de personas. Pero también hemos hecho operativos en colaboración con la Guardia Nacional en Michoacán, con la División Carreteras, etcétera, en ciertos lugares propicios, y también con la Guardia Nacional. A nivel nacional está la Operación Nacional Civil Orden, que yo les comentaba sobre el tema de la pornografía. También hemos hecho operativos con el Instituto Nacional de Migración en Michoacán y otras instituciones como el Ayuntamiento, la Policía de Morelia, etcétera, donde hemos tenido muchísimo apoyo también. Es importante, para terminar, decirles que hay muchas opciones para que puedan denunciar, para nosotros poder atender de una manera especializada, enfocada y diferencial. ¿Dónde denunciar? Nosotros estamos ubicados en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que aquí está esta unidad de trata de personas, en la calle Antonio Alzate 929, Colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Los teléfonos es el 4433-040427. También se pueden hacer reportes al 911. Tenemos contacto directamente con ellos. Con la Policía de Morelia, el 113-5000. La denuncia en línea que ahora implementó el maestro Daniel López Solís, nuestro fiscal general, la fiscalía michoacán.gov.mx, diagonal denuncia. Todas las fiscalías regionales que están a lo largo de la extensión territorial del estado de Michoacán, que va desde Apatzingán, Cualcomán, Huextamo, Jiquilpan, Napiedad, Morelia, Uruapan, Las Araucanas, Zamora y Zitácuaro, pero también la línea nacional contra la trata de personas, que les comentaba yo que maneja el Consejo Ciudadano, donde hemos tenido algunas denuncias y hemos dado el trámite inmediatamente, que es el 01800 55 33 0000. Y también con la Fiscalía General de la República, también nos han derivado ciertas incompetencias que hemos atendido puntualmente. Entonces, hay muchas acciones que hemos implementado también para tener contacto con la gente, para que cualquier gente que tenga la mínima sospecha o conocimiento de un hecho, también contribuya a erradicar este delito y que nosotros nos permita cumplir con nuestra obligación, que es investigar y perseguir este delito y poder permitir a la víctima rescatarla, salvarle la vida y permitir un acceso a la justicia, y que el responsable responsables sean representados ante el órgano jurisdiccional, que el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, el Poder Judicial, juega un papel trascendente en esto. Hay algunas situaciones que les quiero compartir rápidamente, donde también el Poder Judicial juega un papel importante, que al momento de soltar una orden de aprehensión, una vinculación a proceso, un juicio, una sentencia, tienen que también ellos actuar de acuerdo a la ley general de garantía del acceso a la justicia, y en ciertos casos, cuando se ha negado una orden de aprehensión, una vinculación, una sentencia absolutoria, también nosotros tenemos los recursos también legales para presentar una apelación hasta un amparo. En algunos casos lo hemos hecho porque también tenemos que garantizar nosotros el acceso a la justicia, y si no compartimos el criterio del juez, pues tenemos que combatirlo con un recurso legal, que como les comentaba es la apelación o hasta el mismo amparo. Porque también decirles que en temas de trata de personas hay poco criterio jurisprudencial, lamentablemente. Entonces tenemos que generar criterios, generar circunstancias para que la misma legislación se vaya cambiando, adecuando a las circunstancias reales que realmente viven las víctimas. Hasta aquí dejaré mi participación. Muchísimas gracias. Estoy a la orden para dudas, preguntas, y así lo deciden. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo y tus experiencias que has tenido pues a lo largo de tu trayecto en la Fiscalía. Tenemos una pregunta en el chat de María Cristina que pregunta, ¿qué competencia tienen los presidentes municipales para combatir la trata? ¿Qué podrían hacer ellos? Sí, como les comentaba, la ley, en Michoacán hay una ley estatal para prevenir y sancionar la trata de personas. El presidente municipal es la autoridad en ese territorio, entonces tiene grandes facultades, como les comentaba yo, son los que pueden inspeccionar lugares propicios para la trata, el tema de bares, restaurantes, etcétera, donde también pueden hacer campañas de difusión para prevenir la trata de personas. Tienen a su cargo la policía municipal, donde pueden hacer identificación de víctimas de trata de personas. Entonces, tienen bastante obligaciones, por eso les comentaba yo que no solo, por ejemplo, la Fiscalía tiene una obligación, creo que la ley general y la ley estatal da obligaciones a todas las instituciones y lamentablemente yo creo yo que sí hay servidores públicos de muchas instituciones que han o han dejado de hacer, creo yo. Entonces, me lo he encontrado porque a veces no encuentro a veces el interés que se amerita. A veces es más interesante inaugurar una obra pública, una calle, que cuidar a veces o vigilar o contribuir a erradicar la trata de personas que tanto daña a una víctima como es la dignidad humana o la propia vida. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias. Bueno, espero aquí que nos conteste. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer directamente aquí en el chat o si gusta prender su micrófono y tomar la palabra. Pero como mencionas, José, es muy, bueno, impacta mucho la situación de que mismo aquí en la ciudad de Morelia vemos estos lugares tan adentro de la ciudad que ya es una situación que está completamente normalizada para nosotros y eso hace que ya no le tomemos tal vez una importancia como la que se debe. Ya es muy fácil, lamentablemente, ver que están buscando personas, que hay personas desaparecidas y se nos hace lo más normal, siendo que hay mucho que se pudiera hacer. Y no sé si por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se hacen continuamente este estilo como de campañas de sensibilización en cuanto al tema de la trata. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que ahora que yo tengo la fortuna y la gran obligación de esta unidad de trata de personas en este año y medio que se llevo a cargo, hemos hecho ciertas campañas de difusión y CARS en las páginas de la Fiscalía, en ciertos medios de comunicación, de qué es la trata de personas. Yo siempre lo he dicho, si los servidores públicos no saben qué es la trata de personas, jamás van a poder hacer una acción de prevención, jamás van a hacer una acción de investigación, y si el mismo órgano jurisdiccional no desconoce que la misma ley general, y lo digo porque hemos tenido apelaciones y amparos también sobre resoluciones judiciales. Entonces, si no estamos a la altura de las circunstancias, no hacemos campañas de difusión, de prevención, y estamos capacitándonos para la investigación, lamentablemente nunca vamos a poder avanzar. Creo que, le digo, nunca es suficiente en las acciones que hacemos, siempre tenemos que estar trabajando día a día. Lamentablemente, mientras nosotros ahorita estamos platicando, alguna menor o alguna mujer o un hombre también, pues está siendo víctima de trata de personas. Creo que también yo aportaría mucho sobre el tema de la difusión que hacemos. Le apuesto mucho a que la sociedad a veces no sea indiferente si vemos a una persona que está siendo amenazada o golpeada, que reporte a la policía. No sabemos si está siendo víctima de trata. A lo mejor podemos decir, es que le pegó y es un asunto de familia y listo, ¿no? Y ya. Puede ser que esté siendo víctima de trata de personas. Entonces, creo que también todos podemos contribuir a denunciar, a ser como sociedad, no ser indiferentes, ser solidariamente responsables. Y como comentábamos, la ley general da muchas obligaciones y facultades a muchas instituciones que tienen que contribuir a erradicar estos delitos. Nosotros como tal no somos un organismo preventivo o sancionador, somos un órgano investigador que nos toca investigar, iniciar carpeta, asistir, proteger a la víctima y llevar a un juez un asunto ya acreditado, ¿no? Entonces, pero también eso no quiere decir que no podamos hacer campañas de difusión, que es la trata, que fomentar la denuncia, porque son temas de prevención y son temas que pueden disuadir
y contribuir a erradicar la trata de personas. Muy Pues, cierto. perdón. Aquí Dani en el chat nos pone bueno, no sé si es un comentario, una pregunta. ¿Han hecho capacitaciones a los presidentes municipales y ayuntamientos para la detección y prevención de este delito para la ejecución municipal del mismo? Bueno, ahí sí nos puede hacer la aclaración, si era una pregunta. Que sí es pregunta. Sí, comentarte, también digo, y lo digo con mucha claridad, nosotros no somos tampoco un órgano que capacite, pero lo más importante, porque mi tarea principal sería investigar, y esa es la esencia, pero yo también le apuesto a que nosotros, como tenemos el conocimiento de las prácticas, de los casos reales que tenemos, apostemos a capacitar a las personas que están involucradas. Decirles que hemos tenido capacitaciones con policías municipales, con autoridades, por ejemplo, secretarios del ayuntamiento, que son personas que toman decisiones, también con personas del DIF municipal, que tienen ahí a su cargo, por ejemplo, en el municipio de Morelia, el CAMAR se llama, el Centro de Atención en Niños y Niñas en Riesgo, que se llama así. Entonces, hemos tenido ese acercamiento, esa capacitación para que puedan identificar la trata y dónde puedan denunciar o cómo reportarlo, porque también ellos como autoridades tienen una obligación de reportarlo y de cómo pueden hacerlo de una manera correcta, legal, y que también no caigan en una negligencia o omisión, porque si como autoridad tienen un conocimiento de un hecho de trata de personas o de cualquier un delito, sobre todo en agravio de menores, si no lo denuncian, están siendo omisos. Entonces, sí hemos hecho actividades, lamentablemente no en todo el territorio estatal, porque digo, la verdad, mi esencia es investigar, pero sí hemos tratado de llegar en los municipios donde más incidencia selectiva hay, que es Zamora, Uruapan, por ejemplo, y Morelia, Zitácuaro, que son municipios donde tenemos focos, a lo mejor de que tenemos conocimiento más incidencia selectiva, tenemos que atacar más esos temas. Decirles que hay instituciones que son meramente que se dedican a capacitar, que tienen ese acercamiento, donde decirles, por ejemplo, tuve el acercamiento con Seguridad Pública, con el Centro Estatal de Prevención del Delito, donde ellos tienen, como nosotros tenemos fiscalías regionales, ellos tienen jefaturas de departamento, donde nosotros capacitamos a estos jefes de departamento para que capaciten a su personal y tengan contacto con las autoridades municipales de todos. Entonces, hemos hecho una gran labor, lo cierto es de que nunca es suficiente, aunque no seamos o nosotros meramente capacitadores, pero sí tenemos que transmitir nuestras capacidades y conocimientos para que puedan coadyuvar con nosotros también. Claro, todo se basa en un trabajo en equipo y no solo de una sola parte. Ya para ir cerrando esta sesión, tenemos el comentario, pregunta de Abdiel Arriaga, que menciona, en el caso de las comunidades indígenas, si sus autoridades minimizan el tema y se excusan en que no es su competencia y además de eso censuran acciones que prevengan la trata y abuso sexual, ¿hay alguna forma de que el Estado pueda de cierta manera obligarlos a dejar de hacer este tipo de ejercicios? Hablando de talleres, conferencias o simplemente la difusión. Bueno, nosotros como Fiscalía no somos una institución que nosotros podamos obligar a un presidente municipal a hacer unas acciones o tener una postura o ciertas acciones. Nosotros simplemente investigamos delito de trata de personas, pero sí hay instancias que pueden incidir en que se cambien o que se están violando derechos humanos, por ejemplo, o se está ejerciendo mal el servicio público. Lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pueden emitir recomendaciones a las autoridades donde meramente se están violentando al momento de tener ciertas acciones o actuaciones las autoridades, y en el momento que están violentando derechos por la simple omisión, la autoridad puede violentar derechos. Entonces, el hecho de no hacer es una omisión y ya estás violentando derechos humanos. Entonces, si alguien, por ejemplo, hace un reporte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde cierto municipio, cierta autoridad está
siendo omisa, no está haciendo su trabajo, puede hacer una queja y la Comisión Nacional puede hacer una investigación y puede hacer una recomendación a esa autoridad donde pues todos podamos tomar, nosotros como autoridades aceptamos o no la recomendación, pero sí es importante que eso se visualice y hay organismos autónomos que inciden en que las autoridades, si violan derechos, tienen que resarcirlos, tienen que cumplir, tienen que hacer acciones para resarcir esa violación de derechos humanos. Ok, muchas gracias. Sin duda es un tema que no podemos abarcar en 1 hora y media de contenido. Sabemos toda la preparación que tú has tenido y gracias por compartirnos parte de ella, resumida pero concreta y precisa, que sin duda es pues algo que impacta. No es nada más de un día pasa esto, sino es algo que todos los días lástima, pues con esa lástima se vive y no solo en Michoacán, sino en todo el país y sino que a nivel también mundial. Es algo que se tiene que seguir trabajando demasiado, pero por el momento agradecemos tu participación en la colaboración que has tenido con el comité organizador de Pañuelos Rosas. Pues en días futuros te llegará un reconocimiento de agradecimiento de participación en pro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y en este momento cedemos la palabra a Giselle Ramos, quien es fundadora de Pañuelos Rosas. No sé, Gis, si estás por aquí, si gustas tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Pues también sumarme a este agradecimiento que menciona Gaby, en nombre, pues bueno, de Pañuelos, a ti, José, por impartirnos esta charla y pues estamos seguras que vamos a estar pues por ahí en contacto con ustedes para futuras acciones. Pues también ahora pues ya es nuestra última sesión, entonces también agradecer a las demás asociaciones, a las abiertas, al Consejo Ciudadano, a todos ustedes, los ponentes, pues bueno, por ser nuestro respaldo e impartirnos este conocimiento que ustedes nos hacen a nosotros y compartirles, ¿no? Aquí entre los asistentes están personas no solamente de Morelia, sino también de Uruapan, de Lázaro, de diferentes lugares de Michoacán. La verdad es que nos dio mucho gusto saber que varias personas se sumaron y que, pues bueno, se empieza a difundir un poco más sobre el tema, ¿no? En la sociedad civil. Pues bueno, les vamos a estar compartiendo todas estas grabaciones porque, bueno, algunos por tiempos, ¿no? Ahorita con esta nueva normalidad se dificulta estar exactamente, ¿no? A la hora, pero pues bueno, durante este mes vamos a compartir todas las grabaciones para que ustedes puedan tenerlas. También pues bueno, agradecerles a todas las asistentes su confianza, y a las universidades, a la UBAC, a la Salle Morelia por también ser parte de este apoyo, tanto de plataforma como de difusión. Y pues también a todo el equipo de Pañuelos, que yo creo que sin el apoyo de todo el equipo no hubiera sido posible todo este seminario. Y comentarles que pues próximamente, pues bueno, estaremos más comprometidas con este tema y empezar para realizar una campaña de difusión, que pues bueno, se las haremos llegar también igual para si gustan sumarse. Y pues bueno, es cuanto y pues de nuevo muchas gracias a todos. Y pues bueno, te dejo el micrófono, Gaby. Gracias, Gis. Bueno, ya ahora sigue entrando en el cierre de este seminario, de esta tercera sesión. Las indicaciones siguen siendo pues las mismas de sesiones pasadas. Se les hará llegar un link con un formulario, tanto de asistencia para que la registren ahí, así como retroalimentación de esta sesión, así como del evento en general. Ya me parece que lo compartieron aquí en el chat. Y pues solo nos queda agradecerles que hayan confiado en nosotros, en Pañuelos Rosas, a la Fundación de Alas Abiertas, a la Fiscalía General,
por sumarse con nosotros. Esperamos poder continuar con este tipo de actividades en pro de poder erradicar. O sea, sabemos de que no se va a poder erradicar pronto, pero el trabajo es continuo y podemos sumarnos a este. Y como parte final de este evento, nos gustaría tomar una foto, bueno, una captura de pantalla de la sesión para tenerla ahí de recuerdo. Quienes estén en la disponibilidad de encender sus cámaras y quieran aparecer aquí en nuestra pequeña foto, los esperamos. Bueno, Gis, ¿nos puedes apoyar ahí tomando la captura? Y ya por aquí están las capturas. A ver, vamos a tomar otra más porque aquí van teniendo otra. Y pues bueno, recordarles que estas imágenes, pues bueno, por ahí las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Pañuelos Rosas y en Instagram también estamos como Pañuelos Rosas. Listo. Muchas gracias a todas y con esto podemos dar por terminado este seminario de Mujeres No Mercancía. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias a todas, a todos por su atención. Que estén muy bien, excelente tarde, noche. Estamos a sus órdenes.